Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome to this panel about the Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este panel, a esta sesión sobre un tema fascinante pero difícil, el comercio agrícola. Soy Cecilia Malmström del Instituto Peterson de Estudios Económicos y me complace ser la moderadora de esta sesión. Vamos a hablar de un elemento muy importante y el papel tan amplio de la agricultura como sustento para los agricultores para reducir la inseguridad alimentaria. También hay que hablar del cambio climático, de los temas de sostenibilidad y de los grandes desafíos para el ganado y los cultivos. Y sabemos que son muchos y muchas los que siguen sufriendo el hambre, y el sector agrícola se ve caracterizado por muchísimo proteccionismo. Desde que en el año 95 entró en vigor el Acuerdo del Comercio de Agricultura, se ha empezado la reducción de las subvenciones y otros obstáculos comerciales. En Nairobi en 2015 se logró un cierto progreso si hablamos de subvenciones a las exportaciones y su prohibición y algunas nuevas normas de ayuda a los agricultores. Pero como todos los aquí presentes saben, la agricultura no ha crecido como el comercio manufacturero de servicios porque ha fracasado a la hora de incluirse plenamente en el sistema comercial de las normas de la OMC. Van pasando los años y hemos fracasado y no hemos logrado un resultado creíble. Hemos tenido comités, grupos de trabajo, documentos oficiales y no oficiales, declaraciones ministeriales, etcétera. Y ha llegado el tiempo, es el momento de cambiar de enfoque. Necesitamos un camino futuro que sea justo, transparente y sostenible para maximizar los recursos que existen en el planeta, y para lograr un comercio equitativo tenemos que redoblar esfuerzos. Necesitamos un sistema basado en normas y estable que garantice la seguridad alimentaria y el sustento. Y para poder solucionar este pequeño problemita, tenemos un grupo de invitados brillantes para poder hablar del futuro y para hablar de lo que tenemos que hacer para mejorar esta situación. Cuento con la señora Beth Bechor, que es la directora adjunta de la FAO, la Organización de Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación. Contamos también con el señor Andrea Porro, que es el secretario general de la Organización Mundial de Agricultores, de la OMA. Contamos también con Inu Manak, que es encargada de políticas comerciales en el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, y también contamos con la señora Diana Mondino, la ministra de Exteriores de Argentina. Le doy una cálida bienvenida a todos ellos. Y vamos a contar también con el secretario general de CATS International, que es una organización de consumidores y una ONG de la India, pero lamentablemente en el último minuto, por problemas de salud, ha tenido que cancelar su presencia con nosotros esta tarde. Entonces, somos conocedores de los problemas. La pregunta es cómo seguir avanzando. Y me permito pedirle a nuestros oradores si pueden resaltar dónde están los problemas principales y si hay un camino hacia la reforma, y ya después intentaremos ahondar en los detalles. Si nos sobrará tiempo, contamos con un sinfín de expertos entre los invitados. Les propondremos también que hagan preguntas. Ministra Mondino, Argentina ha cambiado de enfoque con el nuevo gobierno sobre la reforma. ¿Puede pronunciarse al respecto? Muchas gracias, Cecilia. En realidad, el enfoque de Argentina es un enfoque de sentido común: permitir que nuestros productores produzcan y nuestros compradores compren al precio más bajo. Estamos abriendo la economía, estamos intentando evitar todas las subidas y bajadas y cambios de rumbo de los últimos decenios en Argentina, y estamos intentando lograr confianza, construir confianza de cara al resto del mundo, pero también de puertas para adentro, teniendo un sistema basado en normas en Argentina. No hablo solo de la OMC, y para ello estamos intentando o empezando con ese largo proceso de cumplir con lo que establece la OCDE. También nos complace ser miembros desde hace muchísimos años de la OMC, y estamos intentando adentrarnos, como digo, en ese sistema basado en normas. Pero, claro, no las normas que teníamos en el pasado, sino nuevas que tengan en cuenta, por ejemplo, los incentivos para que se produzca mejor y para tener en cuenta todas las posibilidades que tenemos ante nosotros. Y uno de los problemas que ha detenido a la OMC viene de la confusión de muchas palabras que parecen similares, pero son muy distintas. La sostenibilidad, la soberanía, a la par que la seguridad. Son todas palabras muy distintas que van de la mano de ideas muy distintas. Esperamos mejorar nuestra producción agropecuaria, todo lo que podamos, y poder así ayudar al resto del mundo a que pueda seguir alimentándose.
Estoy segura de que luego, dice la moderadora, pasaremos a ver cómo lograrlo y qué significa ese sentido común en la práctica. El señor Porro es el secretario general de la Organización Mundial de Agricultores, ha seguido bien de cerca de hace años, entiendo, las negociaciones. Entonces, ¿cuál es su perspectiva desde fuera de la OMC? ¿Qué opina? ¿Cuál es el problema principal? Muchísimas gracias por la pregunta y por invitarnos esta tarde y a nosotros, que somos el altavoz de los agricultores del mundo y representamos a varias decenas de organizaciones y algunas están en el público y demuestra lo importante que son para nosotros las negociaciones en la OMC. Para nosotros, la principal reflexión y lo que vemos en el mundo es que es necesario incluir a las organizaciones de agricultores y sus representantes a nivel nacional antes de pasar a la escala mundial para lograr un consenso. Nada va a ayudar a tener efectos duraderos si los los que tienen que tomar decisión al final no están implicados desde el principio. Y esto no pasa solo en el ámbito del comercio. Les puedo dar un sinfín de ejemplos donde el construir un enfoque inclusivo que haga que los agricultores y los que les representan estén sentados en la mesa de negociación antes de que se tome una decisión. Porque esto es lo que hace después que la decisión sea tanto más inclusiva como más eficaz y que se pueda llevar mejor a la práctica. ¿Le parece entonces que no se ha incluido lo suficiente a los agricultores en las negociaciones en esta casa? Entiendo que no en todas las perspectivas, porque estaba hablando a nivel nacional, regional e internacional. No han estado implicados igual a todos los niveles y no todos los gobiernos han trabajado de forma inclusiva. También porque a veces los ministros de Comercio y de Agricultura necesitan unas consultas también previas. Crear espacios como este foro público es importantísimo para poder invitar, como digo, a estas organizaciones de agricultores nacionales para que conozcan, entiendan los mecanismos y puedan luego reiterarle a sus gobiernos que necesitan estar en los procesos de toma de decisiones. Porque los agricultores, como digo, no pueden estar siempre al final de ese recorrido de toma de decisiones. Muy interesantes sus palabras. Beth Becho, la secretaria general adjunta de la FAO, hablamos de la alimentación, algo que esperamos que los alimentos estén en la mesa de todos los días y muchos luchan para lograrlo. Entonces, ¿por qué no estamos consiguiendo avanzar? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí representando a la FAO. No cabe la menor duda de que hay muchas formas de que nuestra organización tenga alianzas con la OMC y con su membresía, centrándose específicamente en la transparencia de mercados, análisis de datos, y que hay que alentar a los gobiernos nacionales para que mantengan los mercados abiertos y los flujos comerciales, porque esto tiene una importancia capital de cara a la situación de la inseguridad alimentaria a nivel planetario a la que nos enfrentamos a día de hoy. Pero me gustaría ahora, esta tarde, en esta sala, centrarme en algo que está generando muchísimas preocupaciones en la FAO y creo que el resto de invitados también lo comparten. En este momento de coyuntura, el 2024, siendo testigos de la situación mundial, crecen las situaciones de conflictos, crece la crisis climática y las consecuencias de la COVID-19 y de otras disrupciones económicas y fiscales. Las consecuencias de la recesión económica por diversos factores está haciendo que cada vez más personas estén en una situación muy grave de inseguridad alimentaria. Si nos fijamos en el 2023, el año que acaba de cerrar, 282 millones de personas han estado en lo que consideramos como los niveles más elevados de inseguridad alimentaria en el sistema que llamamos de clasificación IPC 3, 4 y 5, que van desde la emergencia a la crisis, a la catástrofe y a la hambruna. ¿Y por qué les hablo de esto? Estoy hablando de 182 millones de personas y 59 países en todo el mundo, y las cifras no mejoran, empeoran. Y lo más importante para nosotros y para esta sala es que damos por sentado y creemos que al menos 3/4 partes de estos 282 millones son agricultores, que son ganaderos, que son pescadoras y pescadores, y por tanto dependen directamente de la agricultura para sobrevivir y dependen de la agricultura para apoyar a sus familias, dependen de la agricultura para apoyar a sus
pueblos, comunidades y países. Por tanto, tenemos una población que está en una situación de riesgo y que pone en jaque y en riesgo esos flujos comerciales cuando se produce en la comunidad agrícola mundial una situación como esta. Pero la otra cara de la moneda es que de muchas formas mantener los mercados abiertos, encontrar formas de que siga fluyendo el comercio, seguir apoyando el comercio agrícola, es también una solución sumamente importante para estos ciudadanos afectados, como decía. Entonces, ver cómo el comercio puede tener un efecto en la reducción de riesgos, ser más proactivos, ver cómo podemos posicionar mejor los flujos de mercancías, la seguridad alimentaria a una escala más amplia. Todo esto me parece que es tremendamente importante en cuanto a cómo tienen o pueden tener lugar los intercambios en un foro como este. A continuación vamos a pasar a una perspectiva más académica. Inumanak. Los alimentos no son una mercancía o un servicio como otros. Entonces, ¿por qué es tan peliagudo y por qué tantas subvenciones agrícolas que han seguido otorgándose durante decenios? Muchísimas gracias, Cecilia. Es algo muy delicado porque es una necesidad humana básica y por eso es un tema que genera y era muchas emociones, porque estamos negociando sobre normas sobre la alimentación, los alimentos. Y si pensamos en la agricultura, esto permite que la membresía de la OMC tenga una cierta flexibilidad a la hora de otorgar subvenciones a sus sectores agrícolas. Pero es verdad que sigue habiendo mucha frustración en cuanto a lo que se negoció hace ya muchos años. En el momento de la negociación y el acuerdo de agricultura intentó un equilibrio entre darle suficiente margen a los miembros para tratar sus preocupaciones nacionales de agricultura y de forma paralela brindar un cierto o imponer el que limitaran esas prácticas que tenían consecuencias distorsionantes para el comercio. Entonces, si nos fijamos en todo el panorama de las medidas de ayuda agrícola y el por qué hay tantísima frustración, lo que creo que es interesante es que son muy pocas las entidades, un puñado, que dan muchísima ayuda. Entonces, si vemos esos países, son Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón y la India. Y creo que son en torno al 80% de todas las medidas de ayuda en la agricultura y la ayuda a los precios. Según la OCDE se calcula que hay una gran variación según el país, según el producto. Cada uno tiene intereses distintos, pero las consecuencias de esta ayuda a los precios, si nos fijamos en los datos hasta 2015-2016, subieron un 13% con respecto al precio de mercado, los precios de los productos. Esto tiene una consecuencia real para la gente y por eso termina convirtiéndose en un tema que suscita tantas emociones. Entonces, como decía, un puñado de países que aportan mucha ayuda. Obviamente, esto puede tener consecuencias positivas porque lleva al desarrollo, a aumentar la productividad, pero también puede hacer que aumente las ineficiencias, que se amplifiquen las antiguas o que surjan nuevas. Entonces, viendo la tendencia general de la ayuda y las subvenciones, vemos que cada vez el rumbo es mejor, hay más ayuda en el compartimento verde, pero sigue habiendo mucho debate en cuanto a qué se clasifica dentro del compartimento verde y qué no. Dicho esto, cuando nos fijamos en ese descenso, no estoy diciendo que ya no haya un problema. Por el hecho de que algunas cifras desciendan, eso no quiere decir que en esos ámbitos donde todavía hay prácticas con consecuencias distorsionantes para el comercio, no digo que esto nos redunde en unas tremendas consecuencias. Por eso, si nos fijamos en las subvenciones del 2020 al 2022, ahí se produjo una subida radical y esas subvenciones de la agricultura llegaron a unos... estamos hablando de 2,5 con respecto a 20 años antes, un aumento sustantivo, y estamos hablando de más de 800.000 millones de dólares estadounidenses de apoyo en ese periodo. Y es importante porque viendo los estudios que existen, sabemos que las subvenciones agrícolas tienen consecuencias distorsionantes mucho más que los aranceles, un problema que debemos solucionar, pero obviamente no va de la mano de soluciones sencillas. Muy bien, estamos empezando a identificar el problema y además de esos problemas bien conocidos durante decenios, también está el aumento cada vez mayor de las personas en situación de pobreza por los conflictos y guerras, que creo que son más
que hace o que en los últimos 60 años, lo cual también afecta a la vida diaria de las personas más vulnerables. Y luego está el reto del clima, y no es en sí solo un reto climático, sino también para los agricultores, los más afectados por inundaciones, sequías, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos empezar a avanzar? ¿Podría dar más detalles después de sus comentarios iniciales, Diana? Las cuestiones climáticas son en realidad una de las principales formas de que empiece a andar el debate. En el otro panel se habló de evolución y revolución. Entonces hay que fijarse en un problema tan enorme, sin hablar si existen o no los problemas climáticos, ¿dónde están las soluciones? Si el mundo va a ver que va a ser muy oneroso el intentar que haya menos energía o que no sean las fuentes tradicionales de energía, esto empobrecerá a la gente y hará que sea más costoso para millones de personas, pero al mismo tiempo con mejores oportunidades. Argentina, por ejemplo, y también Uruguay, Paraguay y otros países africanos ofrecemos otras soluciones más rápidas, más baratas y más eficaces. Si creemos en la fotosíntesis para la captura del carbono, eso no significa que no vamos o tenemos que hablar solo si un país, sobre todo un país pobre, debería o no recurrir o usar menos carbono, porque al final somos muchos países que usamos una fracción mínima de ese uso mundial. No solo que podamos lograr ser neutrales, sino negativos, es decir, que logremos a través de la fotosíntesis absorber más carbono en vez de proteger los bosques o plantar árboles, que a todos nos encantan. Pero aprovechemos el pasto, aprovechemos y utilicemos otros recursos, aprovechemos esa tierra que no es productiva, y eso puede servir, esos pastos, para alimentar al ganado, y pueden ser también aves, no tienen por qué ser vacas, pueden ser cabras, pueden ser cualquier animal. Pero ahí tendríamos una solución para el clima mucho mejor que no usar los hidrocarburos. Y ya no es tanto lo de si las subvenciones ayudan o no, porque si se dan subvenciones a sistemas de producción muy costosos como en Europa y en otros países, mientras que hay al mismo tiempo países con un sistema más eficiente, más barato de reducción de la producción y el consumo de carbono como Argentina, yo creo que eso tiene mucho más sentido. Necesitamos, cuando menos, tener un terreno de juego en el que estemos todos, pero planteándonos o pensar que este es un problema mucho más grande. Entonces, ¿por qué no recurrir a la solución más barata y al mismo tiempo seguir aumentando la producción de alimentos? Ir en contra de otras fuentes de energía, recurrir a otros minerales, ¿por qué no? Estupendo, pero planteándonos también la posibilidad de recurrir a la producción alimentaria como un sistema, y un sistema que esté puesto bajo presión no va a funcionar, pero un sistema natural sí va a funcionar. Y como digo, podemos lograrlo a través de los pastos. No hace falta plantar más árboles o proteger los bosques. La fotosíntesis es la solución. Todos lo sabemos, lo estudiamos en la escuela primaria. ¿Y qué tipo de decisión a escala internacional requeriría esa actuación? ¿Qué les merma a día de hoy? Menos subvenciones y también mercados abiertos para cualquier país productor, con la calidad necesaria, teniendo cuidado de que se respeten las normas, que hay que cumplir con esas normas, pero borremos de un plumazo los aranceles, abramos los mercados. Veo que Beth quería intervenir porque estaba sintiendo. Sí, hay varias varios detalles sobre los que quería ahondar y que resaltan ese punto de que la prioridad es mantener los mercados abiertos. Creo que todos conocemos las cifras en cuanto al aumento de la población, el crecimiento que está por llegar en el sureste asiático, en el continente africano. Entonces, si vemos qué necesitamos para alcanzar los objetivos y las metas de los ODS. Nosotros desde la FAO, para nosotros el ODS 2, cero hambre, es importantísimo. Y si queremos de verdad acabar con el hambre, la producción de alimentos tiene que crecer en más de un 70% de aquí al 2050 y primero el 2030, que está ahí mismo, si hablamos de la agenda de los ODS. Y para el 2050 tampoco queda tanto. Y en ese
tiempo tenemos que cumplir con la demanda de esa población creciente y hemos dicho que es importantísimo proteger nuestro medio ambiente y la huella para el medio ambiente, y ahí está ese espacio difícil para la agricultura. Por un lado, se espera que el sector agrícola garantice que todos, de forma colectiva, acabamos con el hambre y trabajamos para acabar con la pobreza, pero la presión de ese umbral del aumento del 1,5 grados relacionado con la crisis climática hace que muchísimos se fijen en la agricultura como parte del problema, emisiones de gases de efecto invernadero y otras muchas contribuciones del sector. Por eso hay tantísimos aspectos del sector agrícola que son esenciales para que los gobiernos nacionales y las organizaciones de agricultores, que son los que hacen palanca para ver cómo trabajar y controlarlo. Puede a veces ser una cuestión de cultivos y podemos quizás identificar y tener semillas que resistan más a la sequía. Una innovación ahí. Si pensamos en el ganado, también necesitamos más innovación. Utilizar mejor, a lo mejor, la genética, cómo se alimenta el ganado. Habrá gobiernos a nivel nacional que pensarán que el consumo de proteínas a lo mejor exige que se modifiquen las directrices, por ejemplo, para lograr ahí un equilibrio. Pero luego está también la cuestión de la silvicultura, la acuacultura, los recursos hídricos. Y para cada uno de los gobiernos nacionales y cada sector, todo esto son temas que se protegen mucho, que suscitan muchas emociones, son vitales a nivel económico, son importantes, dependen muchas vidas de muchos ciudadanos. Por eso me atrevería a lanzarles una idea para que reflexionen. Nos estamos centrando mucho en la pérdida de alimentos y esa es una oportunidad también para lograr mayor seguridad, mejores prácticas y mejores enfoques. Cerca de un tercio de todo lo que se produce se echa a perder, se pierde en esa producción de alimentos planetaria. Y hay que ir viendo pequeñas victorias, victorias políticas, donde se puede lograr un acuerdo, donde se pierda lo menos posible o se tenga que ceder lo menos posible, porque a veces se toma una decisión en un sector que terminará redundando de forma negativa en otros o preocupará a otro sector o preocupar a otro actor. De forma mancomunada hay que pensar en soluciones agrícolas y hace falta encontrar esos lugares de terreno compartido, y creo que hay uno de los ámbitos donde hace falta que pensemos en cuán importante actuar mejor, si hablamos de cadenas de suministro, si hablamos de logística, y yo sé que muchos de los aquí presentes están trabajando en ello, si hablamos de estas cuestiones comerciales. Andrea representa a un conjunto de organizaciones nacionales y cada país tiene sus propias características específicas, no hay una única perspectiva. Pero como ha dicho que los agricultores sienten que no se les escucha bastante en estas negociaciones y están ahí, están trabajando y hay que escucharlos. ¿Qué le parece? Su membresía, ¿qué respuestas daría? Sus asociaciones, muchas gracias. Yo quiero basarme en varios de los comentarios que se han hecho y también quiero basarme en sus palabras tan inspiradoras. El reto para muchos agricultores que producen alimentos y aún así están en una situación difícil. Eso ya nos dice que hay algo que no está funcionando. Pero lo primero, el mensaje que transmiten nuestros miembros. Nuestros miembros de camino y durante la CM13 nos pidieron una política que votamos a nivel interno como mecanismo para lograr el consenso y reiterar su compromiso de apoyar este proceso para lograr que el sistema de comercio mejore a nivel multilateral, y defendieron de forma contundente que nuestra organización, la OMA, no olvide que queremos que los agricultores defiendan un enfoque pragmático sobre que se acabe con las medidas proteccionistas y los obstáculos no arancelarios y las medidas distorsionantes que afectan a los mercados, y también que hace falta un sistema de solución de diferencias que funcione y que hay que invertir más en la capacitación. Digamos que esa es la parte positiva, pero también hay algo que todavía hace falta resaltar. Todos recordamos las fluctuaciones de los precios en los últimos años que han afectado sobre todo a los agricultores y han limitado sus capacidades de poder reducir esos costos extraordinarios, y ya trabajan con unos márgenes muy reducidos. Los agricultores y sobre todo las familias que forman parte de nuestra organización de la OMA son los primeros en enfrentarse a las consecuencias de la especulación financiera, de las tensiones políticas, de las disrupciones que afectan a las cadenas de valor, también de la mano de los desastres naturales y el cambio climático. Y sienten que
ellos son dentro de la red de los que asuman o tienen que asumir mucha responsabilidad para la transformación, pero reciben muy poco apoyo para ello. Y yo creo que el comercio y la OMC pueden desempeñar ahí un papel muy importante, mostrando que los agricultores no solo pueden alentar la diversidad y proteger el medio ambiente, pero son también actores económicos y así deben ser reconocidos. Of course. Permítame añadir algo, por favor. Si visitasen a la OIT, bueno, estuvieron aquí antes, ha dicho la moderadora. No podríamos dejar el trabajo fuera del debate en la OIT. Se necesitan los sindicatos, al sector privado, las empresas que producen y también se reúnen ahí con los gobiernos. Aquí estamos dejando rezagados a los agricultores y a veces en estos foros se señala que se está protegiendo a los consumidores, pero no es así porque están imponiendo muchísimos impuestos para subvencionar a alguien que después se va a dormir con hambre y no es lógico. Tal y como se han organizado las cosas, tiene que ser objeto de cambios, porque hay quien paga por algo que no obtiene y eso creo que tiene que cambiar antes o después. Los agricultores son los que producen, por lo tanto, tienen que tener voz en cuanto a lo que funciona y lo que no funciona. Y le voy a cobrar por este comentario al señor Porro. Bueno, Andrea ha señalado lo que querrían los agricultores. Parece bastante positivo. ¿Por qué no se ha alcanzado esa situación y qué podemos hacer para llegar a eso en cuanto al tema de las subvenciones? La señora Manac en el uso de la palabra. Podemos decir que los agricultores necesitan más apoyo. Nadie se va a oponer a eso, por supuesto, en principio. La señora Malmström, pero también dicen que quieren menos medidas que distorsionen el comercio. ¿Cómo se logra ese equilibrio entonces? Dice la señora Manac. No es eso sencillo, es muy sencillo decirles vamos a dar más dinero, más sostenimiento de los precios, esto, lo otro, pero eso crea distorsiones. Así que tenemos que reflexionar sobre esta cuestión desde un prisma muy distinto. El panorama comercial en materia agrícola ha cambiado. No podemos reflexionar en los términos de hace 30 años. Tenemos que reflexionar sobre qué mercado sostenible agrícola queremos para los próximos 30 años. Y tenemos que dejar de ver las subvenciones como la única solución, porque también causan distorsión en el comercio tales subvenciones. Y hay algo que estamos viendo hoy en día con el aumento de las subvenciones en el sector industrial. Eso crea muchísimas tensiones geopolíticas, crea problemas para solventar desafíos mundiales y eso supone un desafío mundial. No tiene que ver esto con sus agricultores o con los míos. Estamos en un mercado global. Lo que se produce en un lugar repercute en todo el planeta. Estamos hablando de lograr un futuro sostenible. Hay quien pide más ayuda, pero esa ayuda tiene que darse de tal manera que no distorsione el comercio. ¿Cómo se logra? Para que incluso los más pobres obtengan acceso a esa ayuda. Hay subvenciones, pero los que las obtienen suelen ser los principales productores. Así que en los mercados altamente subvencionados no son los agricultores familiares los que obtienen el apoyo adecuado. Y hablo en particular de los Estados Unidos, donde hay grandes granjas industriales. Así que tenemos que hablar sobre cómo tiene que ser la ayuda y además ese debate tiene que adquirir un tinte internacional, no solo nacional. La señora Malmström se ha hablado de estas cuestiones desde hace 3 décadas, como ha señalado, y sabemos que es un debate muy complejo, tiene que ver con constitución de existencias públicas, control de las exportaciones, el mecanismo de salvaguardia especial, la falta de transparencia que dificulta mucho hacerse una idea global de lo que está sucediendo con las subvenciones. Pero bueno, me ceñiré solo a las subvenciones agrícolas y tenemos la cuestión del algodón, entre otras. Así que tenemos que empezar desde la casilla de salida. Los problemas siguen ahí, pero el panorama ha cambiado muchísimo debido al cambio climático, debido a la inseguridad alimentaria galopante, 82 millones de personas que tienen muchísimos problemas para alimentarse.
282 millones de personas con problemas todos los días para alimentarse. O tal vez tendríamos que abordar los problemas uno a uno y otros problemas dejarlos para más tarde, porque a veces el problema es que se quiere solucionar toda una tacada y por eso han fracasado las ministeriales una y otra vez en este dossier. ¿Qué nos recomiendan? ¿Que redactemos de nuevo el mandato o que veamos lo que ya tenemos y tratemos de obtener las victorias fáciles, que lleguemos a una especie de cosecha temprana? La señora Manac, bueno, está usted en una posición cómoda ya que no tiene que negociar. No, yo no me siento en la mesa de negociación, pero no creo que tengamos que descartar todo lo hecho. Pero tenemos que ser muy pragmáticos al mismo tiempo. Entiendo que cada uno tiene posiciones concretas y que no quiere moverse de la misma. Esa es la naturaleza de las negociaciones comerciales. Pero tenemos que ver también lo siguiente, ver cómo se pueden ir forjando consensos, encontrar elementos comunes y trabajar en los ámbitos. No tenemos por qué tratar de solventarlo todo de una tacada, porque es imposible al fin y al cabo. Así que tenemos que encontrar en qué esferas se puede avanzar y utilizar eso para cobrar cierto impulso y seguir avanzando sobre todos los otros temas que se han quedado estancados. Así que creo que tenemos ante nosotros una oportunidad de cara a la próxima ministerial para decir, nos importa muchísimo la cuestión agrícola, abordemos los temas que podamos abordar y sigamos trabajando. Y creo que los negociadores han hecho muchísimos esfuerzos, tienen ideas excelentes. Yo he visto propuestas excelentes, fantásticas. Tal vez simplemente haya que reducir un poco la tensión, reflexionar sobre qué podemos alcanzar hoy y qué podemos dejar para mañana. La próxima ministerial será en África, en Camerún, dice la moderadora. Podría suponer es una ventaja para que dialoguen los países africanos y otros. Por supuesto, dice la señora Manac. Continúa la moderadora, se sigue negociando los distintos grupos de trabajo, pero tal vez el que sea en África puede alentar a alcanzar resultados. La señora Manac, sí, los aspectos geográficos, perdón, dice la señora Mondino. Sí, las cuestiones geográficas funcionan. ¿Llevemos toda África? Sí, hay victorias fáciles. ¿Por qué no tratar de alcanzarlas? Y estoy totalmente de acuerdo con que hay que tratar de cambiar las cosas. Y a veces cambiar la forma de pronunciarse. ¿Por qué no hablamos de recursos renovables? Si hablamos de alimentación, el debate es muy emotivo, pero esto es algo que sucede todos los años. Tenemos problemas meteorológicos, problemas en materia de precios, pero tengamos en cuenta que la gente tiene que poder producir al máximo y hacer algo de dinero durante ese proceso. Y los debates en la OMC se han quedado estancados desde hace mucho tiempo. Si tomamos medidas parciales, tal vez eso ayude. Si uno quiere correr una maratón, hay quien empezará comprándose las zapatillas y tendrá que empezar a ir al gimnasio y hacer dieta, porque aunque uno tenga buenas zapatillas, no va a poder correr una maratón. Sí, la victoria fácil es comprarse esas zapatillas, perfecto, hagámoslo, pero tenemos que empezar a trabajar, ir al gimnasio, ponernos a dieta y a lo mejor en algún momento podemos correr una maratón. El esperar que todos nos lleguemos a acuerdos sobre todo enseguida, no creo. Supongo que todo el mundo se ha divorciado al menos una vez en la vida, dice la moderadora. Bueno, no sé cuáles son las estadísticas a ese respecto. Entonces, ¿cómo empezamos? Uno compra las zapatillas y ¿cuál sería esa primera victoria en las negociaciones agrícolas? Bueno, mi opinión es sesgada, dice la señora Mondino, porque tengo la experiencia argentina. Se han cerrado mercados y eso lo hemos sufrido y entonces hemos tenido que imponer tributos a nuestros propios productores. Tenemos que solventar nuestros propios problemas para empezar a acabar con los impuestos que imponemos a nuestros exportadores, pero al mismo tiempo abran los mercados, compren nuestros productos, dejen a África comprarle a quien quiera, porque como se dan subvenciones en otro lugar, hay quien no puede producir al precio adecuado porque entra en juego el problema de las infraestructuras o de las subvenciones. Así que más igualdad de condiciones ayudaría. Por supuesto, también tenemos que tomar nosotros medidas en nuestra casa. Sí, las condiciones son distintas en los distintos países, dice la señora Malmström. ¿Y por dónde empezamos entonces, señor Porro? Me voy a repetir un poco. Empecemos por los agricultores y por sus representantes.
Los agricultores son agentes económicos que trabajan con el capital natural día tras día. Lo que quieren es que las cosas sean concretas, la previsibilidad, la estabilidad. Creo que son los elementos esenciales que requieren todos los agricultores del mundo. Y quisiera añadir otra cuestión. Tal vez esta no sea una victoria fácil, una cosecha temprana, pero en muchas ocasiones en este debate sobre la agricultura siempre nos centramos en la parte inicial y final de la cadena, el agricultor y los consumidores, pero hay distintos eslabones en esa cadena. A veces a los agricultores les parece que tienen poco poder de negociación ante la industria, pocos márgenes de beneficio, ya se enfrentan a ese problema. Además, entra en juego la estabilidad y esa es la receta para la tormenta perfecta. Así que la previsibilidad, la estabilidad es algo que necesitan los agricultores, lo que más necesitan. Y el que se les implique en el proceso, que se les pregunte qué necesitan ustedes para desbloquear su potencial. Para mí esa sería la cosecha temprana que se podría obtener, pero en la organización que yo represento forjamos consensos, representamos a muchísimas organizaciones y han llegado a un consenso a los puntos a los que me he referido antes. Por supuesto, se necesita hacer mucho para eso. Hay que trabajar en los aspectos comunes y no en las diferencias, centrarnos en eso. Y me repito, pero la estabilidad, la previsibilidad de los mercados es algo que puede servir para brindar a los agricultores la posibilidad de crecer de los problemas, pasar a florecer, a que su negocio florezca. Beth, tal vez este comentario que voy a hacer no es un comentario representativo de lo que opina la FAO, pero hace 25 años o más yo era miembro del personal del Comité sobre la Agricultura del Senado estadounidense. Trabajé en la elaboración de las leyes sobre agricultura en los Estados Unidos y recuerdo algo que me sucedió. Si han sido miembros del personal en un gobierno sabrán que a veces tendrán que redactar simplemente cartas por ser educados y hace 30 años la plantilla que utilizábamos era la siguiente. Les decíamos a los agricultores, les garantizamos que nuestra máxima prioridad es tener un sistema asequible, abundante en cuanto al suministro de alimentos y el que hubiese abundancia normalmente era el principal factor que teníamos en cuenta. Hace 25 años se hablaba de producción y de más producción. Incluso antes, según la experiencia estadounidense, había eslóganes en los que se hablaba de obtener el máximo de hectáreas para la producción y tener el máximo de explotaciones agrícolas. Pero ahora es más importante la evolución, no empezar desde cero, sino ir progresando. Hoy tenemos un sistema agrícola en los Estados Unidos que se centra en ser un sistema alimentario desde el prisma estadounidense. Ahora nos centramos en eso, un enfoque basado en un sistema alimentario, hablar del clima, de investigación y desarrollo, de conservación de la naturaleza, gestión de riesgos. Todos estos elementos interactúan entre sí. No sé si se ha logrado el equilibrio adecuado, el carácter complementario adecuado entre los sistemas nacionales. Todavía no, por supuesto. Todavía sigue habiendo problemas, pero yo creo que se ha seguido una tendencia según la cual la agricultura y los agricultores que forman parte de esta toma de decisiones a veces defienden tipos de ayuda muy distintos. Quieren estar en condiciones de poder contribuir más a la protección de los recursos naturales. Quieren poder diversificar sus operaciones, centrarse en una producción de más valor añadido, con un componente más nutritivo. Así que creo que no tendríamos que perder de vista esa trayectoria, pero el enfoque
enfoque basado en los sistemas es importante. Tenemos que utilizar el mismo lenguaje, pensar en la transformación de los sistemas de alimentos, pensar en la combinación de distintas soluciones. Y tenemos que utilizar todos un relato parecido. Tenemos que centrarnos en las nuevas prioridades debido a la situación que hemos descrito al principio de este debate. Francamente, el mundo es muy distinto al de hace 25 años. Los aspectos económicos han cambiado, la situación climática, la situación de seguridad a escala internacional. Así que hay que tomar medidas de manera urgente y necesitamos soluciones más integradas para con estos enfoques en cuanto a cómo se respalda a la agricultura. La señora Malmström, pero los políticos han entendido que es algo urgente porque tenemos cientos de millones de personas que pasan hambre. Tenemos el problema de la seguridad alimentaria, un mercado que no funciona y tenemos un desafío agudo en materia de cambio climático. Los políticos son conscientes de que es una cuestión urgente. Ustedes se reúnen con ellos, se reúnen con los embajadores en la FAO. ¿Consideran que eso es urgente? Porque si no, se podría seguir hablando durante 30 años más. Creo que sí se considera que esto es urgente, dice la señora Bergdoll. Lo que tenemos que preguntarnos es qué estamos dispuestos a hacer para avanzar, que estamos dispuestos a invertir para reparar el sistema. Ese es el desafío. Se reconoce que la situación es urgente, pero en nuestros países miembros vemos que la política está cada vez adoptando un enfoque de retraerse, de mirar simplemente hacia los intereses nacionales. La dinámica política en muchos países está sesgada. No siempre es el objetivo llegar a soluciones globales sobre todas estas cuestiones. Creo que sí que se reconoce que es una cuestión urgente, pero tenemos que tratar de defender con más vigor distintos enfoques, la necesidad de llegar a soluciones de transacción y hay gente que no viene de un entorno agrícola y tiene otros puntos de vista. Y junto con organizaciones de agricultores y otras partes interesadas queremos dejar claro que existe una buena oportunidad para que la agricultura sea parte de la solución. Y creo que ese relato es importante. Muchos hace tiempo que lo repetimos. La gente del mundo agrícola a veces se siente incluso maltratada. Yo vengo de una familia agrícola y sé lo que opina mi padre, mi abuelo en cuanto a la contribución que hicieron a la comunidad y a veces piensan que no se les escucha, que se les deja rezagado, que se considera que son parte del problema cuando han realizado muchas inversiones en innovación, en tecnología, en nuevas soluciones. Los agricultores están tratando de mejorar. ¿Saben cuál es su papel en este mundo? Y creo que tenemos que ser portavoces a favor de los agricultores y hacerlo mejor. Hay cierta conciencia política en cuanto a que es una situación grave, dice la señora ministra, que no se entiende exactamente el problema. Hay más votantes que viven en las ciudades que votantes agricultores, pero también comen, dice la moderadora, pero se obliga a los agricultores a vender a un precio bajo para que la gente en las ciudades siga comiendo y siga votando para quien impone esas restricciones. Continúa la señora Mondino. La innovación, los conocimientos son importantes. Sí, uno se tiene que comer un yogur. A veces uno piensa que simplemente se va a obtener eso yendo a buscarlo a la vaca. No, hay familias muy pobres que tienen 2, 3 vacas, pero hay otras explotaciones con muchísimas cabezas de ganado, pero ninguno está ahí para perder dinero. Todos, los grandes y los pequeños, están ahí para ganar dinero y lo que quieren es contar
con flexibilidad. Y hay algo que no se entiende bien, o que no entienden al menos bien los políticos, que el agricultor tiene que ocuparse de su tierra. Son los principales guardianes de su tierra. Hay quien lleva, por ejemplo, 7 generaciones produciendo en el mismo lugar. Se han ocupado de esa tierra, no necesitan más imposiciones, no necesitan más restricciones. Saben cómo ocuparse de la tierra, porque si no van a destruir sus activos, su capital. Y eso es algo que me parece crucial. Los agricultores se ocupan de la tierra mucho mejor que cualquier reglamento. Si tenemos eso en cuenta, hay que tener en cuenta también que quieren producir, ganar más dinero, y los consumidores tendrán que pagar más. En vez de pagar subvenciones a través de la recaudación de impuestos, ¿por qué no eliminar las subvenciones? Eliminar los impuestos. La gente tendrá más dinero, se producirá más. Hay muchos sectores que tendrán que ser objeto de un juego de compensaciones. No será eso de la noche a la mañana, pero tal vez en unos cuantos años sí se pueda lograr. Pero hay que entender que estamos hablando con la gente que quiere proteger sus tierras, quieren ganar dinero, quieren proteger su actividad y quieren también decirle al resto del mundo que saben lo que están haciendo y que saben que lo pueden hacer mejor. No se ha escuchado en el comentario porque se ha hecho lejos del micrófono. ¿Cuál podría ser esa primera victoria? ¿Cuáles serían esas zapatillas que habría que comprar para empezar la carrera? Podemos empezar un debate desde muchos puntos de vista para que sea un debate productivo, y esto tiene que ver con algo que se ha señalado sobre el clima y cómo el clima es un elemento fundamental en nuestro proceso de reflexión sobre el comercio agropecuario. El panorama ha cambiado y nuestras prioridades también lo han hecho. ¿Y en qué? Tratamos ahora de centrarnos en ese panorama. Ella tiene más información que yo, porque la FAO ha puesto en marcha programas sobre clima y agricultura. Estoy segura de que tiene muchísimo material a ese respecto y creo que resulta importante que nos centremos en este asunto porque la agricultura contribuye muchísimo a la emisión de gases de efecto invernadero, pero hay formas de mejorar, por ejemplo, aumentando la productividad con inversiones en conservación de la tierra, utilizando los recursos de otras maneras, pero tenemos que darle otro fin a las subvenciones existentes para respaldar objetivos de agricultura inteligente y respetuosa con el clima. Y eso puede tal vez incentivar a los miembros a reflexionar de forma más creativa en cuanto a las actuales disciplinas en materia de subvenciones, para que lo que esté causando daño sea transformado y se convierta en algo que pueda ser una fuerza motriz a favor del bien, no solo en el sistema comercial, sino ayudando a los agricultores a título individual que saben mucho más que los negociadores en la sala en cuanto a qué es bueno para sus tierras, para sus cultivos y para todo el ecosistema. Así que creo que es una conversación en múltiples etapas, pero hay que subrayar la importancia del clima en el discurso sobre el comercio agrícola. Creo que por ahí hay que empezar. Andrea, esta primavera en Europa, pero también en India, en Japón, en muchos lugares, creo que también en México, hubo grandes manifestaciones de agricultores. En la Unión Europea, algunas manifestaciones tenían que ver con las elecciones en el Parlamento Europeo. Se hablaba del papel que tiene que desempeñar la agricultura en la transición verde, pero también se expresaba cierta frustración y cierta visión anticomercio. Nos dice usted que quiere escuchar a los agricultores y que a veces no se les escucha, y esa frustración se manifiesta en las calles a veces, aunque no todos los agricultores, por supuesto, salieron a las calles. ¿Cómo podemos lograr que la comunidad agrícola confíe en el sistema, en los políticos? ¿Qué se tiene que hacer también para hacer que sea más verde el sistema agrícola? Pude participar en un debate muy interesante sobre esta cuestión en un webinario de la OMC este año, que se centró en una serie de cuestiones, pero hemos visto manifestaciones en Australia, en India, 2 países donde tenemos miembros activos. Se describió a los agricultores como descontentos en cuanto a lo que se les está pidiendo para esa transición, y
Yo señalé que a los agricultores no les molesta lo que se les está pidiendo, sino cómo se les está pidiendo lo que se les pide. Los agricultores a menudo son MIPYMES que trabajan con poco margen. Además, las explotaciones agrícolas son sistemas biológicos difíciles que no encajan en muchos modelos y por lo tanto no encajan tampoco con los ciclos electorales. Los agricultores tratan de lidiar con incentivos que distorsionan el mercado y con las reglas que se les impone desde el gobierno. ¿Y cómo se van a sentir en ese caso? Piensan que simplemente padecen las decisiones, que no se les implica en esa toma de decisiones, aunque son los que sufren más el impacto. Y no paso ahora a la cuestión climática. Tenemos los incentivos climáticos, lo que se les pide a los agricultores, y los agricultores ven que no se les ha implicado en el diseño de medidas, porque pueden ser ellos, al fin y al cabo, un agente a favor de la transformación positiva. Porque si los agricultores están en números rojos no podrán tener una producción verde. Y me cito a mí mismo. Si uno tiene pocos márgenes, mucha volatilidad de los precios, todas las transformaciones que se piden sin incentivos adecuados parecen una barrera insorteable. Es un obstáculo infranqueable para los agricultores y sienten ellos que tienen que asumir toda la responsabilidad para lograr un sistema alimentario que tiene que ser más inteligente, más respetuoso con el clima, llamémoslo como lo llamemos, pero esto que he señalado es lo que me parece importante, así que hay que asegurarse de obtener el apoyo de los agricultores al identificar las medidas para solucionar su sector, porque ellos son los que saben lo que hay que hacer y no hay que apartarles de este debate. Por supuesto, tampoco hay que dejarles solos. La directora general adjunta de la FAO. Quisiera formular comentarios sobre este asunto. No sé cuándo finalizó, pero en los 50 o en los años 60, lo que era un contrato social no escrito entre los agricultores y los consumidores empezó a disiparse. En ese periodo, al menos, entendían los consumidores que los alimentos que se producían eran inocuos, de la máxima calidad posible. Los consumidores aceptaban los términos del mercado de producción de alimentos. Hemos hablado de distintas dinámicas, pero hablemos ahora de la dinámica del consumidor, la actual dinámica. Lo que queremos es el dispositivo más moderno en nuestras oficinas, en nuestro bolsillo, pero cuando se habla de innovación, de tecnología en el sistema alimentario, eso ha creado, por supuesto, tensiones en cuanto a la actitud de los consumidores. Ha habido cambios socioeconómicos. Los consumidores buscan ahora otras cosas, ya lo saben, quieren que no haya organismos genéticamente modificados, quieren productos bio, veganos, etcétera. Así que en algunos países nos encontramos con esta dinámica tan tensa entre el agricultor y el consumidor. Y creo que probablemente no volveremos ya a ese contrato social del pasado, pero de alguna manera tenemos que encontrar un terreno medio. Veo aquí a la directora general justo enfrente mío y pienso en una organización como la FAO y creo que lugares como la OMC, lugares como la FAO son foros, son instancias donde se pueden abordar los temas más peliagudos y se tienen que debatir los temas más contenciosos. En la FAO no es sencillo debatir sobre el futuro de la biotecnología, por ejemplo, la edición genómica, la producción de carne basada en el laboratorio o en plantas, el futuro de la producción de ganado en general. Son temas contenciosos, controvertidos,
Y no solo tienen que ver con los gobiernos, tienen que ver también con los consumidores, tienen que ver con aspectos regulatorios. La comunidad regulatoria también se juega mucho en todo esto. Así que tal vez nunca encontremos una solución completa a todos estos asuntos, pero creo que es un buen ejemplo del valor que reviste la Organización Mundial del Comercio y la FAO también, porque si no somos nosotros, si no se hacen foros como este, ¿dónde se progresará? Porque si no haremos como las avestruces y se perturbarán los mercados, las pautas comerciales serán objeto también de perturbaciones y tendremos enfoques muy fragmentados y diferenciados para con la cuestión agrícola. Y creo que estos foros tienen que ser los foros donde se celebren los debates, aunque el proceso sea engorroso, renqueante, aunque sea difícil llegar a soluciones. En la FAO lo vemos como uno de los principales papeles que tenemos que desempeñar en beneficio de nuestros miembros que verdaderamente están interesados en un buen futuro en la producción agrícola. This is an excellent. Y sin duda, un foro como este mundial es el lugar excelente para un debate así. Hay muchas cuestiones que pasan tan rápido que no se puede lograr un acuerdo negociado, pero siempre es útil tener el debate. Les propongo que volvamos un poquito a la OMC y la necesidad de un sistema de comercio agrícola más justo, más abierto, más transparente, porque ese es nuestro tema de conversación. Entonces, si quieren transmitirle un mensaje a los negociadores de cara a la ministerial de Camerún en un par de años, ¿cuál sería el mensaje que transmitiría? Zanahorias y palos de madera. Lo diré mejor, incentivos y restricciones, ¿de acuerdo? Zanahorias y palos de madera. Hay que permitir que se produzca más y si no se cumple con determinadas normas que se tienen que definir con muchísima cautela, entonces ahí vendrán los problemas. Pero todo lo que se acaba de decir tiene todo el sentido del mundo. Hay que empezar con un debate diferente y, como hemos dicho, en el debate que hemos tenido, capaz que está parte de la solución. Pero no habrá una solución que valga para todas y todos. Las energías renovables, los alimentos son una cuestión, pero el algodón es distinto. O el maíz que permite la producción de etanol. O las burbujas de la Coca-Cola que también vienen del maíz. Ese gas es distinto, lo podemos aunar todo, eso hace falta estudiarlo, tenerlo en cuenta. Por tanto, si se cuenta con los incentivos adecuados, funciona. Y los mejores incentivos, según está escrito, son los mercados abiertos. Compremos, vendamos, permitamos que los consumidores compren y escojan y probablemente funcione. Y también imponer restricciones, es decir, cuánto CO2, etcétera. Eso puede que en un momento dado sea necesario según lo que determinen algunos, pero como digo, el problema es que hay que dejar que se produzca y no está ocurriendo, no se está permitiendo producir. Si yo tuviera un mensaje para los negociadores sería plantéense el futuro. No piensen necesariamente en lo que pasa a día de hoy o cómo se sienten de cara a todos estos problemas y todos los decenios que se han ido acumulando sobre asuntos bien concretos que parece que no logramos superar. Pero parte de todo esto también me recuerda lo de por qué los políticos mienten, como se ha dicho y como decía, hemos mencionado antes el libro tan gracioso que se ha comentado. No se trata solo de que lo que dicen los encargados de elaborar políticas y dónde mienten, es más lo que no dicen también. Y creo que lo debemos recordar y tener muy presente cuando nos sentemos en una mesa de negociación y cuando luego volvamos a nuestros países y tengamos que vender sobre qué nos hemos puesto de acuerdo. Si pensamos en países que han asumido reformas agrícolas bien difíciles, lo lograron al final. Piensen, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que en los 80 de forma radical acabó y redujo la ayuda al sector agropecuario. Se temía que esto llevara a una catástrofe absoluta y que los agricultores abandonaran el sector y solo abandonaron un 1%. Y creo que es impresionante porque viendo a Nueva Zelanda a día de hoy, las exportaciones están en todos los mercados y han logrado florecer. Y creo que ahí tenemos algo importante que aprender. ¿Cuál es la realidad entonces? Y creo que vuelve a lo que estaba diciendo antes. Siempre va a haber que compensar, va a haber que ceder y hay que ser muy honesto en cuanto a esas compensaciones. Hay que explicarle a la gente dónde hay que ceder
para obtener algo mejor en el futuro. Por eso me parece que de cara a los negociadores lo que tienen que hacer es pensar en el futuro. La moderadora, muchas gracias. Sé que son muchos los que están en la sala. Y yo cuando he estado en negociaciones, cuando se habla de agricultura, como digo, todo se vuelve más emotivo, más que el intercambio que acabamos de tener. Vamos a ver, adelante. Si quieren intervenir, nos quedan unos minutitos para una ronda de preguntas. Les ruego que sean intervenciones muy cortas y concretas. Soy Ali Anison y era asesora del Ministerio de Comercio del Reino Unido. Podría hablar muchísimo de fertilizantes y plaguicidas, pero hay un tema mucho más amplio y lo hemos visto en el último puñado de años. Los desafíos para acceder en países en desarrollo a los fertilizantes es un gran problema para la producción de alimentos. Entonces, no sé si no habría que pensar en un enfoque más específico para los países en desarrollo para que puedan usar estos fertilizantes, porque hay muchas restricciones, muchas no se notifican a la OMC y yo sé que han hecho una labor excelente la OMC y la FAO de cartografía, pero no hay que decir a lo mejor que ese problema contribuye al cambio climático y entonces hay que buscar soluciones con modificaciones genéticas y cultivos más resistentes. Entonces, ¿cómo encontrar formas de tratar esas tensiones? Muy pertinente su pregunta. ¿Alguien más? Buenas tardes. Me complace poder intervenir. Ha sido un debate muy interesante. Soy Belén Gracia y yo fui negociadora de cuestiones comerciales de Argentina y soy doctorando en la Universidad de Maastricht. Y tengo una pregunta para la señora Mondino. Estuve esta mañana en otro panel y Maripe que sugirió que como no hay grandes potencias en esta OMC, pues entonces tenemos que hablar de esas potencias medias. Y me pregunto cuál es el papel que prevén, por ejemplo, para países de América Latina y del continente africano en estos debates en la OMC y dónde le parece que tendríamos que empezar un poquito a alentar, a pinchar para que estos debates sobre la agricultura de verdad avancen. El caballero. Muchísimas gracias. Soy Pritan Maneji del Centro de Estudios de la OMC. Señora, ha hablado de las protestas durante el verano de los agricultores. Y en todas esas protestas hay un detalle común. Ellos decían, no nos abandonen, no nos dejen a merced de los mercados. Y si pensamos en el que parece el consenso de estos brillantes invitados, los agricultores saben mejor que nadie. Entonces no deberíamos aprender de esas protestas de los agricultores porque parece que se está diciendo que bueno, que hay problemas de cambio climático en el mercado y que necesitan una verdadera ayuda, igual que los consumidores de los países en desarrollo, porque existen esos problemas genuinos del hambre y de la inseguridad alimentaria en muchos de estos lugares. Por tanto, ¿cuál es la respuesta de nuestros oradores frente a esos desafíos? La última pregunta, señora, y luego pasamos a nuestra última ronda de intervenciones de oradores. Muchas gracias. Soy representante de la Unión de Agricultores de Noruega y también somos miembros de la OMA. Después de lo que ha dicho Andrea, yo creo que no se oyó lo último sobre la ayuda interna, porque lo que se ha dicho es que queremos acabar con la ayuda interna que tiene unas consecuencias devastadoras o negativas para otros mercados. Entonces, creo que son tantos agricultores en el mundo, de pequeños latifundistas y de familias del sur y del norte que dependen de aranceles y de la ayuda para poder siquiera producir. Y ahí creo o veo que donde encontrar esa solución de avenencia entre los distintos agricultores del mundo hace falta que haya normas comerciales que permitan producir incluso en zonas que no son competitivas para los mercados mundiales y hace falta hacerlo para poder aumentar en un 70% la producción. Y yo me preguntaba cuál es su perspectiva al respecto, porque es necesario, hace falta algo de ayuda y hacen falta también aranceles para esos pequeños agricultores para que también puedan sobrevivir. Muchas gracias. Las preguntas, algunas eran directas para la ministra también, pero no tiene que contestar a todas. Y vamos a tener que ir concluyendo, tendrán que ser breves. Voy a ser muy breve, dice la directora adjunta de la FAO. Voy a referirme a los fertilizantes que ahora
tienen la atención de todo el planeta, sobre todo desde que estalló la guerra de la Ucrania, porque esa zona predomina la producción respetuosa con el medio ambiente, pero también de insumos agrícolas y la producción energética. Entonces, si hablamos de los fertilizantes o de los abonos, se corrige la intérprete, muchas veces se piensa en cómo esa producción es baja y cómo las tasas de uso y de disponibilidad de estos abonos y cómo tenemos que lograr que suba en el continente africano. Hacen falta muchos más abonos. Y si hemos hablado y pensando de cara al futuro y a la pregunta, es un momento muy pertinente para plantearnos si es una problemática de cantidad, cuántos abonos hay disponibles, o si es más una cuestión de precisión y de cómo se recurre a estos. Y aquí es donde la innovación y las tecnologías entran plenamente en juego, con una agricultura muy precisa y específica, y las herramientas más básicas que se tienen, por ejemplo, en el continente africano, lo estamos trabajando desde la FAO con algunos de nuestros doneos para poder hacer una cartografía de los suelos, de la tierra, un trabajo digital para conocer los estratos, la variedad de las capas del suelo, porque así se puede saber cuándo hay que utilizar un abono o no, con un cultivo o no, y sabemos perfectamente que no existe una única solución y que no basta con utilizar a lo mejor el nitrógeno o el potasio, todo el que se pueda, lanzarlo de forma masiva en los campos y pensar que así se va a tener unos cultivos muy productivos. No. Entonces, estas herramientas son muy importantes a día de hoy, junto, como he dicho, de la mano el centrarnos en el futuro, porque hay muchísimo potencial. Si pensamos, por ejemplo, en los bioestimulantes y en los abonos y los insumos de origen biológico. Y creo que hay que cambiar el enfoque, hay que cambiar el discurso, porque lo que queremos no es solo aumentar la productividad, sino tener también unas soluciones que se centren más en la naturaleza, que sean más inteligentes. Y creo que ahí está esa solución intermedia y no estamos tan lejos. Espero que muchos lo defiendan para que el continente africano lleve la batuta y sea y forme parte de esas innovaciones, como está ocurriendo también en otras regiones. Andrea tiene la palabra. Quería también hacer algunos comentarios. La innovación, sin duda, claro, pero son los agricultores los que tienen que dirigir esa innovación, tienen que estar implicados con los científicos para diseñar herramientas que valgan para ellos y para sus objetivos. Hay que escuchar a los agricultores, claro que sí, y también a sus sindicatos, a sus asociaciones, porque el mensaje sigue estando ahí, claro. Y me parece que en última instancia no se trata solo de hablar de subvenciones, sino de que lo que reciban sea justo de cara a lo que producen y que las subvenciones no sustituyan o no estén ahí para sustituir los ingresos que faltan, porque a menos que no estaremos reconociendo su trabajo y estaremos condenando a la agricultura a que deje de ser un actor económico y pase a ser otro tipo de actor. Y entonces, si lo que estábamos defendiendo y pensamos en la sostenibilidad, eso tiene que ir siempre de la mano de todos los pilares, el económico, el medioambiental y también el de ser sostenible a nivel social. Inu, muchas gracias. Voy a referirme también a algunas de esas preguntas, pero diciéndolo así de forma amplia y pensando en lo que nos puede ayudar para intentar algún tipo de consenso sobre algunos de estos temas tan difíciles que se han mencionado hoy. Entonces, si pensamos en algo que no hacemos tan bien, es lo que se refiere a la transparencia. Pensando en las notificaciones, por ejemplo, en el Comité de Agricultura y los comités de la OMC, y yo he echado un vistazo al mío y me sorprendió el número de notificaciones. Bueno, en realidad tampoco me sorprendió tanto si pienso en la naturaleza del tema. Solo son 24 miembros los que han notificado todas sus subvenciones agrícolas. He aquí el problema. Este es un problema. Para tener un debate que sea justo sobre el rumbo a tomar, tenemos que saber qué hace todo el mundo y coordinar mejor los esfuerzos para no generar distorsiones que luego nos pillen por sorpresa. Entonces, hemos hablado también de la volatilidad de los mercados y claro que las subvenciones también contribuyen ahí en parte. Por eso necesitamos ese debate aquí. Me parece un excelente lugar, la OMC, que tiene muy buenas herramientas para mejorar la transparencia y los miembros tendrían que mostrarse abiertos a que tenga lugar ese debate y notificar plenamente todo lo que se espera que notifiquen para que pueda de verdad empezar a caminar
esa conversación tan difícil que estamos teniendo hoy. Se ha hablado de los mercados abiertos y en esa línea diré que eso no significa en ningún caso que los agricultores estén a la merced de los mercados. No, eso significa que uno puede venderle a quien quiera, si se lo permiten. Y entonces pueden plantearse otras muchas herramientas de tal forma que cuando se produce un problema meteorológico, cuando hay algún tipo de plaga, pueden planteárselo. Y con respecto a la pregunta de Belén, espero haberla notado bien. Estaba hablando de los países de ingresos medios y bajos y yo me ceñiré a los productores. Y hay algunos que son grandes productores de algunos productos muy concretos y pueden pasar a tener un papel importante. Yo me remitiré de nuevo a las cadenas de valor. Suiza, el país del chocolate, no produce cacao. Entonces es la cadena de valor la que tendría mucho que decir. Algodón, Bangladesh, no produce algodón. Bueno, o capaz que me equivoco, no lo sé. Pero hace falta plantearse toda la cuestión y así irá mucho mejor y nos obligará a integrarnos en vez de estudiarlo centrándonos en un producto específico. Muchísimas gracias. No sé si hemos respondido a todas las preguntas o solucionado todas las negociaciones pendientes, pero es que la directora general se ha ido. Lo que está claro es que se han mencionado muchísimos temas interesantes, muchos puntos que hace falta que formen parte de nuestra conversación. Les ruego un aplauso para nuestras y nuestros brillantes oradores. Y con esto concluimos. Muchas gracias.